Sigue, por favor. Sigue, por favor. Ten la bondad de pagar el pasaje, por favor. Un guardia de seguridad se enfrentó a delincuentes que asaltaban en una parada de buses en la capital. Su reacción fue elogiada por la población, que ya lo considera un héroe. Este y otros temas, amigos, abordaremos enseguida con el equipo ya completo, por supuesto, María Karina. Por supuesto que sí, mi querido Carlos, qué bueno tenerte de vuelta. Amigos, Impacto Semanal empieza. Más de 1 tonelada de droga fue incautada por la Policía Nacional en Portoviejo. El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el sector de Pueblo Nuevo, en Portoviejo, Manabí. Aquí se realizó la incautación de más de 1 tonelada de cocaína envuelta en bloques tipo ladrillo con cinta de embalaje. Esta operación se denominó Cero Impunidad 2676 APUS. Y según la policía, con estas acciones se desmanteló una red de tráfico de drogas que operaba en esta provincia. La cantidad de droga de 1.295 bloques aproximadamente, dando un peso bruto de 1.477.500 gramos, dando un tipo de sustancia, clorhidrato de cocaína, número de dosis que se sacan del mercado de esta incautación, 14.775.000 dosis. Este cargamento, según las autoridades, se pretendía trasladarla a Europa y Estados Unidos, es decir, a mercados internacionales, donde tendría un valor aproximado de... En Ecuador de $3 millones afectados y en Estados Unidos 75 millones de dólares afectación económica que se hace a esta banda que se ha detenido. Además de la incautación de la cocaína, la policía detuvo a un ciudadano ecuatoriano, un colombiano y 2 mexicanos por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Ellos fueron llevados hasta el comando de la Policía Nacional en Portoviejo. Entre otras evidencias, también existe un vehículo y 6 teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación, mientras que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales junto a lo incautado. Los uniformados indicaron que continuarán combatiendo el tráfico de sustancias sujeta a fiscalización y desarticulando organizaciones delictivas a nivel nacional e internacional. Mucha atención, contundentes golpes al crimen organizado debilitan las estructuras de grupos terroristas. Este fue un operativo ejecutado en la provincia de Los Ríos. Gran cantidad de dinero fue incautado luego de allanar unas viviendas donde se encontraron, además de estas sumas de dinero, otros indicios de hechos violentos como armas de fuego y municiones. Y es que para la comisión de hechos violentos no solo se requiere la planificación, sino dinero y armas, las que de igual forma se adquieren pagando grandes sumas. Siguen los grupos de delincuencia organizada, siguen teniendo bastante armamento y bastante munición. ¿Qué significa eso? Que están autoabasteciéndose o como parte de la negociación de la droga, ellos reciben dinero en efectivo y también armamento. En los últimos golpes no solo se ha decomisado droga, armas y municiones, sino dinero en efectivo como los $750.000 que eran transportados en una camioneta de alta gama en la vía Napo. Con esto, las estructuras se debilitan económicamente para poder realizar nuevas actividades delictivas como el narcotráfico o el contrabando de armas. Los operativos tienen que continuar más cortando los flujos de dinero, las transacciones con las que utilizando testaferros, firmas fantasmas, ¿sí? En donde hay transferencias de dinero, ¿no? Esa sería una gran manera para que de alguna forma sientan el efecto estos narcotraficantes, ¿no? En varias investigaciones que lleva a cabo la policía y fiscalía, tienen como hipótesis que una gran cantidad de este dinero ilícito es llevado a la minería ilegal. Desde la declaratoria de objetivos militares, al menos 100 terroristas han sido abatidos por el Bloque de Seguridad Nacional. El secuestro ocurrió el 25 de mayo del 2023, cuando el familiar del jugador que iba en compañía de su hijo menor de edad fue interceptado por una camioneta doble cabina en la que iban hombres armados y quienes se lo llevaron a la fuerza.
Ya una vez secuestrado, el hombre habría tenido contacto mediante videollamada con alias Ronco, hermano del líder de un grupo terrorista que opera principalmente en Esmeraldas y gran parte de Guayaquil. Esto es lo que reposa en un documento de fecha 25 de octubre, que consta en el expediente por el caso de secuestro extorsivo del familiar del jugador. En este expediente se indica también que en aquel momento los captores se habrían solicitado la cantidad de $1 millón para la liberación de la víctima. Sin embargo, el 29 de mayo de ese mismo año se entregó la suma de $100.000 para soltar al secuestrado. Este valor habría sido entregado en los exteriores de un hotel en el suburbio de Guayaquil. Tenía unas moretones de los brazos, me parece que era lo que estaba maniatado toda esa gestión. Sí, estaba cansado, agotado. Asimismo, los causantes de este delito fueron ya capturados 2 en la ciudad de Guayaquil. Finalmente, sobre este caso, el 30 de junio del 2023, en una audiencia se vinculó a alias Ronco por el presunto delito de secuestro extorsivo, situación por la que fue buscado por la Interpol hasta ser recientemente capturado el 22 de octubre en una lujosa residencia en España junto a su hermano, alias Comandante Willy. Mientras tanto, el bloque de seguridad le sigue los pasos a 150 objetivos de intermedio y alto valor en el país y en el exterior. El bloque de seguridad sigue ejecutando varias operaciones con el fin de acabar con los grupos delictivos, desde los cabecillas, aquellos que conforman la lista de alto valor, hasta los de intermedio valor, quienes en su gran parte están capturados. Estará realizándose todos los trabajos con respecto a todo aquel que tenga cuentas con la justicia ecuatoriana. El compromiso de trabajo por la no impunidad de la Policía Nacional es firme y el apoyo del Gobierno Nacional está en ese sentido. Lista que la lidera uno de los objetivos de alto valor, como alias Fito, quien es buscado en 197 países. Del señor Adolfo Macías, conocido como Fito. Además, es importante saber que los esfuerzos no son fáciles en su realización porque hay muchos informantes que afirman haber visto a Fito en el interior del país y fuera del país. Entonces, seguir todas las líneas de exploración para el resultado es un arduo trabajo para la Policía Nacional. Recordemos que en lo que va del año son 319 objetivos de alto e intermedio valor identificados. De esta cifra, han sido capturados 155 sujetos, mientras que la policía y Fuerzas Armadas siguen la búsqueda de 149 criminales. Son 11 objetivos de alto valor que han sido capturados de 18, desde Fabricio Colompico, alias Capitán, Daniel Salcedo, Julio Martínez, alias Negro Tulio, y el último, el más sonado, alias Willy, por terrorismo, secuestro, extorsión, asesinato y delincuencia organizada. El bloque de seguridad indicó que es fundamental que la ciudadanía colabore con información para acabar con las organizaciones terroristas. Y continúa la búsqueda de los cabecillas de las bandas narcocriminales en Ecuador. La fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se registró el 7 de enero del 2024 desde la cárcel regional en Guayaquil. Desde ese día, el cabecilla de la banda de los choneros es buscado intensamente por la fuerza pública. No obstante, en medio de esa búsqueda, se ha dado con la localización de varios allegados a su círculo más cercano, como lo ocurrido el 18 de enero en Argentina, cuando familiares de alias Fito, como su esposa, hijos y otros parientes, fueron deportados, luego de ser ubicados en una lujosa residencia. El 1 de mayo, 2 supuestos abogados del cabecilla también fueron deportados al supuestamente querer ingresar a Córdoba para revisar intereses económicos de la familia. Y el 11 del mismo mes se ejecutó la expulsión de supuestos integrantes de la banda criminal en calidad de socios y mano derecha. Tras esto, la búsqueda de alias Fito continúa incesante. 197 países tienen reportada la búsqueda
del señor Adolfo Macías, conocido como Fito. Además, es importante saber que los esfuerzos no son fáciles en su realización porque hay muchos informantes que afirman haber visto a Fito en el interior del país y fuera del país. Y es que para las autoridades la captura de los cabecillas de las bandas narcocriminales y terroristas sigue siendo vital para desestabilizar a los responsables de la violencia en el país. Por ello, a la par continúa el decomiso de las drogas, armas, municiones, explosivos, dinero en efectivo y todo lo concerniente a las actividades ilícitas de estos grupos. Seguir todas las líneas de exploración para el resultado es un arduo trabajo para la Policía Nacional, que lo sigue haciendo no con respecto solo a él, sino también estará realizándose todos los trabajos con respecto a todo aquel que tenga cuentas con la justicia ecuatoriana. Recientemente hubo la captura de otro objetivo militar de alto valor, como lo es alias Comandante Willy, junto a su hermano alias Ronco, líderes de un grupo terrorista que opera principalmente en Esmeraldas y gran parte de Guayaquil. Todavía se tramita la extradición de ambos desde España. Y hacemos un llamado a otras instituciones que forman parte de la Administración de Justicia a contribuir, a colaborar para que los resultados de nuestro proyecto Cero Impunidad, de nuestra bandera de no impunidad, tengan buen final. Para otorgar información válida sobre alias Fito o cualquier otro objetivo militar planteado por el gobierno, existe la línea telefónica 131 Recompensas. Una llamada puede cambiar el futuro de la seguridad de todo un país. La vida de las fuentes informativas de Fernando Villavicencio podrían correr peligro. Así lo afirma Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial. La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, afirmó que los chats que circulan a través de redes sociales y que presuntamente son del celular del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue asesinado el año pasado, serían falsos. Además, puntualizan que la información que se extrajo del dispositivo está bajo cadena de custodia y que fue el FBI quien entregó a las autoridades ecuatorianas una copia de esos datos. Ese celular no fue periciado por esta institución, sino por el mismo FBI, entidad que entregó en diciembre de 2023 a la Fiscalía General del Estado una copia de su contenido. Dicho esto, la información que circula es falsa y no podría estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral. Para la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, de confirmarse que esa información es verdadera y se realice su difusión con el contenido de nombres de quienes eran las fuentes informativas de Fernando Villavicencio, para lograr dar con hechos de corrupción, su vida podría correr peligro. Filtrada la información y filtrada las fuentes de Fernando ponen en riesgo a aquellas personas que dieron este tipo de información y esta gente va a tomar represalias contra estas personas. Y pueden incluso ser funcionarios públicos de alto o mediano rango. Por supuesto que sí, funcionarios públicos de empresas privadas, cualquier persona puede estar en riesgo su vida. Por eso digo, esto no es un juego. El celular de Fernando Villavicencio no ha sido considerado en ningún proceso judicial que se debe en el Ecuador como prueba o más aún su contenido. Es por ello que señalan sus familiares que de divulgarse su información se estaría cometiendo un delito y no descartan tomar acciones legales. Y durante los últimos días se han generado criterios divididos sobre la información del celular de Fernando Villavicencio. Veamos. La información que reposa en el supuesto archivo extraído del celular de Fernando Villavicencio sería muy sensible e incluso podría poner en riesgo la vida de varias personas que eran sus informantes, quienes le facilitaron información sobre hechos de corrupción a diferente nivel y que incluso varios de los procesados en los casos denunciados por el ex candidato presidencial podrían tomar represalias. Filtrada la información y filtrada las fuentes de Fernando ponen en riesgo a aquellas personas que dieron este tipo de información y esta gente va a tomar represalias contra estas personas. Y pueden incluso ser funcionarios públicos de alto o mediano rango. Por supuesto que sí, funcionarios públicos de empresas privadas, cualquier persona puede estar en riesgo su vida. Por eso digo, esto no es un juego. Al conocer sobre la supuesta filtración de información,
Cristian Zurita, quien fue amigo cercano de Fernando Villavicencio y que incluso lo reemplazó en la elección presidencial pasada, a través de un video en sus redes sociales, señaló que hay intereses obscuros en revelar los datos e incluso instó a quienes dicen tener los chats que lo hagan, pero de forma completa. Yo personalmente espero que lo hagan, pero antes tengo preguntas. ¿Por qué se interesan en el supuesto teléfono de la víctima y no en el teléfono del principal sospechoso de este crimen, que se llama Pablo Muentes, quien actualmente está procesado en el denominado caso Purga? Una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país. La Fiscalía General del Estado ha señalado que la información que se extrajo del celular de Fernando Villavicencio fue realizada por parte del FBI y que esos datos se encuentran bajo cadena de custodia. Zurita también hace cuestionamientos de supuestos procedimientos ilegales de dos organizaciones políticas. Ojalá en esa copia que supuestamente tienen no se les vaya a perder estas cosas, porque eso era parte de las investigaciones que adelantó Fernando Villavicencio, que ya no está. Pero quién sabe, en época de elecciones todo vale. Para especialistas en materia jurídica, al no ser un elemento probatorio en un proceso judicial el celular de Fernando Villavicencio, la información que se extraiga o que contenga el dispositivo es privada y podría traer repercusiones legales a quien difunda esos datos. Vamos a hacer una brevísima pausa y en pocos minutos no se lo pierdan la historia del guardia de seguridad que se enfrentó a delincuentes. Mientras tanto, amigos, la banca privada anuncia el mecanismo para acceder a los beneficios por emergencia energética planteado por el gobierno. Esto y más en Impacto Semanal. Y otra noticia que ha destacado las últimas horas, el CNE aprobó reformas para el reglamento del debate presidencial 2025. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador aprobó reformas al reglamento del debate presidencial obligatorio que se realizará el 19 de enero del 2025. La nueva dinámica permitirá a los candidatos interactuar entre sí discutiendo con dos o más rivales en cada tema. El debate se dividirá en dos bloques de hasta 8 candidatos cada uno. Esto debido a la inscripción de 16 aspirantes, de los cuales 15 ya tienen sus candidaturas en firme. El primer bloque será de 19 horas a 20 horas 30 y el segundo de 20 horas 35 a 22 horas con 5, con una duración total de 3 horas. En caso de segunda vuelta se celebrará un nuevo debate el 23 de marzo con una duración de 2 horas. Les contamos, amigos, que la banca privada anuncia el mecanismo para acceder a los beneficios solicitados por el presidente Daniel Noboa. El decreto ejecutivo que firmó el presidente de la República, Daniel Noboa, y que permite a las instituciones financieras públicas, privadas y de economía popular y solidaria establecer mecanismos de alivio financiero, contempla que los establecimientos podrán crear programas de diferimiento extraordinario y temporal de las obligaciones financieras de sus clientes por hasta 90 días. Aclara que gracias a esta medida no se implementarán cobros adicionales de intereses, moratorias, recargos ni multas para los beneficiarios. Marco Antonio Rodríguez es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Dice que ya están aplicando esa medida. A los clientes de varios segmentos de crédito, 4 específicamente: consumo, microcrédito, vivienda y tarjetas de crédito, para que estos sean beneficiarios de un aplazamiento de hasta 90 días o de 3 cuotas de los créditos por vencer que mantengan en estos segmentos. En algunas instituciones financieras están enviando mensajes a los clientes. En este ofrecen un diferimiento extraordinario en el pago de 3 cuotas de la operación de crédito y o el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Rodríguez dice que el procedimiento es similar al que ofrecieron en la pandemia. El cliente tiene que aceptar esa propuesta de alivio financiero o aclarar que no tiene interés en acceder a eso. Para que usted tenga una idea, en el periodo de la pandemia, cuando los bancos también pusieron a disposición de los clientes mecanismos como estos, más de 2.200.000 clientes accedieron
a procesos de alivios financieros. En la Asamblea Nacional creen que la decisión del gobierno es acertada. Plantean que en el proyecto de alivio financiero que está en construcción se incorpore además facilidades para la entrega de créditos de reactivación económica. Si nosotros le inyectamos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares a la economía de este país, a la microeconomía de este país, vamos a hacer que ese engranaje que es la microeconomía haga que la macroeconomía se mueva. En el decreto, el gobierno pide además a las empresas proveedoras de Internet que implementen medidas de compensación y facilidades de pago para los usuarios. Mucha atención, críticas por la designación de la asambleísta Gisela Garzón como presidenta de la comisión que tramitará la reforma parcial a la Constitución. Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, fue elegida presidenta de la comisión que tramitará la reforma parcial a la Constitución para el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como colaboración en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Su designación genera críticas porque ella antes de esa elección anticipó que se opone a la aprobación de esa reforma. El presidente de la República escribió en su cuenta de X: Increíble pero cierto, el Partido Social Cristiano y Suma entregaron al correísmo, quienes se oponen a las bases extranjeras, la presidencia de la comisión que decidirá sobre ellas. ¿Cómo intentan revivir el pasado? Jorge Peñafiel, integrante de esa comisión, también cuestionó que los asambleístas del Partido Social Cristiano y Suma entreguen la presidencia de esa comisión al correísmo. Nadie lo comprende. Se le está entregando el queso al ratón. Se le está entregando en bandeja de plata un clamor popular para luchar contra la inseguridad a quien efectivamente está en contra de esa lucha. Es algo que es absolutamente incoherente. Gisela Garzón habló luego de esos cuestionamientos. La comisión no soy solo yo, la comisión son todos los comisionados. A mí me corresponde conducir. ¿Tengo un criterio personal? Por supuesto, como el resto de la mesa. En la mayoría de las bancadas legislativas están a favor del retorno de bases militares extranjeras al país. ¿Y esto qué significa? Significa una cooperación internacional con aspectos como justicia, como defensa, como inteligencia, como investigación criminal. Creen que el intercambio de información, la capacitación de policías y militares y la implementación de tecnología es fundamental en estos momentos. Lo fundamental es que el Ecuador implemente todas aquellas medidas que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico. Y esta posibilidad de que se instalen bases extranjeras, de que se firmen convenios de cooperación internacional en esa materia, va en la línea correcta, en la línea que promuevo y que por supuesto yo voy a apoyar. La próxima semana empezarán las comparecencias en la comisión que tramitará la reforma parcial. Los primeros en entregar aportes serán los ministros encargados de la seguridad. El gobierno del Ecuador impulsa Jóvenes en Acción. Es un programa que busca integrar a 8.000 jóvenes en la lucha contra el cambio climático. A través de este video, el presidente Daniel Noboa busca motivar a la juventud para que actúe frente al cambio climático. Anunciamos nuestro proyecto también de Jóvenes en Acción. 80.000 jóvenes recibirán tecnificación y también podrán estar en una actividad en el cual se proteja el medio ambiente por $400 al mes por 3 meses. Esos son $100 millones en 3 meses directo a una juventud que hoy la está pasando muy mal, que hoy no tiene muchas oportunidades. Tenemos que mantener esa esperanza para esos jóvenes. El presidente presentó así el programa Jóvenes en Acción. Su objetivo, involucrar a 80.000 jóvenes en la lucha contra el cambio climático. Estamos trabajando en proyectos de reforestación, en proyectos de gestión de recursos hídricos para que puedan postular estos jóvenes y hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social para tener este tipo de iniciativas. Cada participante recibirá $400 al mes durante 3 meses. Para inscribirse y recibir este incentivo, se deberá hacer el registro en noboa.es/Juventud Acción. Una vez en la plataforma deberá llenar sus datos como nombre, número de cédula, correo electrónico, provincia, cantón, entre otros. Dar clic en aceptar términos y condiciones y enviar. Hay mucho que podemos hacer para reducir emisiones. Los jóvenes pueden también tener muchas oportunidades de emprendedurismo, de involucrarse reduciendo emisiones. Hay un mercado muy grande a nivel mundial. Recursos para que se mantengan estos proyectos, porque si no son rentables... Quito por estos días es sede de un foro que promueve la meta de carbono cero. 50 expertos de diferentes países analizan los efectos del cambio climático. Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró la sesión solemne en Santo Domingo de los Áchilas. Ofreció una universidad,
El presidente Daniel Noboa lideró la sesión solemne de conmemoración de los 17 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas, centro estratégico para el comercio y transporte de Ecuador. Durante la ceremonia, el presidente Noboa recibió una condecoración por el trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad y el bastón de mando por parte de los Áchilas. Mencionó el trabajo que se ha desarrollado en temas de salud, inclusión económica y principalmente seguridad, que ha permitido reducir los delitos en más del 60%. Hemos entregado carros blindados, tanques, camionetas, chalecos y todo tipo de armamentos para poder lograr que Santo Domingo sea la provincia que mayor reducción de violencia y homicidios ha tenido porcentualmente en el país, con 67% de reducción. Y además destacó el proyecto enviado a la Asamblea Nacional para la creación de la Universidad Estatal de Santo Domingo de los Áchilas, un sueño que tenía la ciudadanía y que gobiernos anteriores se los negó. Compromiso con Santo Domingo desde el primer día fue apoyarles con su desarrollo, crecimiento y bienestar. Muestra de ello es la creación de la Universidad Estatal de Santo Domingo, una que otros les negaron por mucho tiempo y que hoy es una realidad. Que ha cumplido con todos los pasos técnicos necesarios para que el día de hoy se pueda ya tratar finalmente en la Comisión de Educación para dar paso al informe que irá al Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos contentos, satisfechos con todo el trabajo realizado desde el Ejecutivo para poder cumplir con la provincia. La ex asesora del presidente, Diana Jácome, también recibió un reconocimiento, ya que ella lideró el proyecto para la creación de la Universidad de Santo Domingo, que beneficiará a más de 3.000 estudiantes en los próximos 5 años. Me siento orgullosa y honrada de que tengamos hoy que contarle a nuestra ciudad, a nuestra provincia, que el sueño de la Universidad Pública de Santo Domingo se ha hecho realidad, gracias al proyecto de ley de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo, presentada por el presidente Daniel Noboa. El proyecto es analizado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y se espera que en tiempo récord esté listo el informe para primer debate en el Pleno del Poder Legislativo. El gobierno del presidente Daniel Noboa transfirió recursos a los gobiernos autónomos para financiar los proyectos de agua potable, alcantarillado, riego y vialidad, entre otros. El gobierno nacional transfirió $4 millones a los gobiernos autónomos descentralizados de la Sierra, Centro y Pastaza. La cooperación es fundamental para poder articular y trabajar de manera más efectiva, y ese es nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas a través de un trabajo conjunto y coordinado con los gobiernos locales. En total, el gobierno del presidente Daniel Noboa desembolsará $20 millones a distintos gobiernos locales con el objetivo de dinamizar la economía del país, generar empleo y construir un mejor futuro, señaló el mandatario. Con esto podrán financiar planes, programas y proyectos que son fundamentales para los ecuatorianos y que han estado estancados por años. Teníamos que venir nosotros y en 11 meses empezar a cambiar. El prefecto de Pastaza, André Granda, destacó la voluntad y gestión priorizada que el gobierno ha brindado a esta importante zona del país, gracias a convenios históricos entre el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo. Hay que decirlo, recursos que quizás antes se negaban o se condicionaban, hoy el gobierno actual los está entregando y está trabajando de manera directa con los gobiernos locales. Nos permite igualarnos con atrasos que venían desde septiembre del 2023. Financiamiento de proyectos de inversión pública en los 3 niveles de gobierno, provinciales, municipales y parroquiales. Según el gobierno, estas acciones evidencian el trabajo del presidente Noboa, logrando estabilizar de manera responsable la economía del país en medio de un conflicto armado interno, crisis energética y una brecha fiscal heredada de más de $4.000 millones. Y al volver en las noticias del mundo, España vive uno de los peores temporales en su historia. ¿Y cuáles son los desafíos del segundo mandato de Trump? Esto le contamos en Impacto Semanal. Una población desesperada y furiosa insultó, lanzó barro y ahuyentó al presidente del gobierno español, mientras que los reyes Felipe VI y Leticia permanecieron en el lugar.
Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, fueron recibidos el domingo con insultos en su visita a Paiporta, un municipio de Valencia duramente golpeado por las inundaciones del martes. Una población desesperada y furiosa insultó y lanzó barro al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a los reyes al grito de «asesinos». Con Sánchez evacuado por su equipo de seguridad y el presidente regional valenciano Carlos Masón también fuera de la vista a mitad de la visita, los reyes insistieron durante bastante rato en dialogar con la gente, pero finalmente abandonaron el lugar. Los incidentes llevaron a las autoridades a suspender la visita de los reyes a una segunda localidad, Chiva. Las tormentas del martes vertieron en unas pocas horas una cantidad de agua equivalente a la que cae en un año. Las riadas destruyeron puentes, barrieron casas y arrastraron cientos de vehículos que siguen dificultando el tránsito de los servicios de emergencia. La población reprocha a las autoridades no haberles avisado de las grandes tormentas y no haber hecho lo suficiente para paliar su sufrimiento. Tal como les anunciamos, el gobierno español informó sobre un plan de ayuda de 12.000 millones de dólares para las personas y negocios afectados debido a las torrenciales inundaciones. Con el temporal dando sus últimos coletazos en España, las zonas más afectadas por las devastadoras inundaciones continúan con la limpieza y la recuperación de suministros básicos. En Valencia, la más afectada por los estragos de las lluvias torrenciales, casi 17.000 efectivos entre militares, guardias civiles y policías nacionales están ya desplegados trabajando para sacar agua, limpiar las toneladas de lodo y buscar posibles víctimas. Hasta el momento, más de 2.600 edificios y más de 534 kilómetros cuadrados de al menos 6 regiones se han visto afectados por las inundaciones de este fenómeno meteorológico, conocido en España como depresión aislada en niveles altos o DANA. El presidente del gobierno español informó este martes que se destinará el equivalente a 11.550 millones de dólares para las personas y negocios afectados por la catástrofe, que dejó más de 200 muertos. Sánchez indicó que el gobierno cubrirá el 100% de los gastos en que incurran los ayuntamientos para ayudar a sus habitantes y para la limpieza de las calles todavía llenas de escombros. De acuerdo al Ejecutivo, se ha restablecido la electricidad en el 98% de las viviendas y se han reparado el 68% de las líneas telefónicas dañadas. Varios líderes mundiales, entre ellos Daniel Noboa, felicitaron a Trump por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump fue elegido el 47º presidente de Estados Unidos, un extraordinario regreso por un exmandatario que fue condenado penalmente y sobrevivió a 2 intentos de asesinato, el más grave durante un mitin en julio en Pensilvania. Con victorias clave en ese estado, así como en Michigan, Georgia, Wisconsin y Carolina del Norte, el millonario de 78 años selló su triunfo sobre la candidata demócrata Kamala Harris, consolidando el apoyo en territorios decisivos y superando los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia. Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos va a permitir devolverle la grandeza a Estados Unidos. Durante su discurso, Trump prometió volver a ser grande Estados Unidos y expresó claramente que su administración priorizará la seguridad y el fortalecimiento de las fronteras. Tenemos un país que necesita ayuda desesperadamente. Vamos a arreglar la situación de la frontera, vamos a corregir todo lo que necesita corrección en el país. Por una razón hicimos historia esta noche y la razón es esa. El partido de Trump también aseguró el control del Senado, arrebatando 2 escaños cruciales que anteriormente estaban en manos demócratas, consolidando así su poder legislativo. El magnate además logró el apoyo del 45% de los votantes hispanos y afroestadounidenses a nivel nacional. Estaba contento con él cuando estuvo antes y luego perdió la segunda elección. Y veo que luego Estados Unidos realmente cayó
y me alegro de que esté de regreso. Creo que mejorará las cosas para nosotros, para todos, no solo para Estados Unidos. Así que realmente creo que es un genio. Pienso que estamos en buenas manos. Horas más tarde, Kamala Harris llamó al político republicano para felicitarlo por su triunfo y manifestarle su voluntad de tener una transición pacífica y ordenada de mandatos. Líderes de todo el mundo felicitaron a Trump por su victoria. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia. A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió: felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Que Dios te bendiga y te guíe. El presidente Daniel Noboa también felicitó a Trump y expresó en redes sociales que el futuro parece prometedor para el continente. Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con el exmandatario, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. Tras una agitada campaña electoral y contra todo pronóstico de encuestas que aseguraban un empate técnico, Donald Trump es elegido como el 47º presidente de los Estados Unidos, con una amplia ventaja frente a la vicepresidenta Kamala Harris. Inmediatamente después de conocerse el resultado, la reacción mundial no se hizo esperar. Los índices bursátiles en Wall Street tuvieron un claro aumento en su apertura. Se revaloriza el dólar y el Bitcoin supera la barrera de los $75,000. Los principales líderes mundiales felicitaron al flamante presidente electo. Mientras tanto, Rusia y otros países acogieron con cautela el triunfo de Trump, aunque finalmente Putin lo felicita en un foro internacional. Pero ¿cuáles son los desafíos de la administración que asumirá el poder el próximo mes de enero? En el plano internacional, dos son los conflictos que preocupan al mundo y Norteamérica ha tenido importante influencia política. La guerra de Israel contra los grupos rebeldes de Hezbollah y Hamas, apoyados por Irán en Oriente Medio, en donde Trump ha ofrecido poner fin. Al igual que la guerra en Ucrania, que ha recibido un fuerte apoyo económico y armas por parte de los Estados Unidos y la OTAN, cuestionado en su momento por el presidente electo. La influencia económica y tecnológica creciente de China en el mundo, que desencadenó un conflicto comercial entre el país asiático y la administración anterior de Trump. También hay expectativa con respecto a las relaciones con México, Colombia y Venezuela en el contexto latinoamericano. Mientras tanto, casa adentro se encuentra un país dividido y un gran desafío para unificar a la nación más poderosa del planeta. Además de la manera en que se va a abordar el control de la migración ilegal, hay gran expectativa por el camino que seguirá Trump para hacer realidad lo dicho en su último discurso, y cito: hay que salvar a nuestro país y devolverle la grandeza a Estados Unidos. Donald Trump llega a la presidencia por segunda ocasión, ganando no solamente los votos del colegio electoral, con los que superó holgadamente la barrera de los 270, sino también el voto popular, con alrededor de 5 millones más que Harris. Se suma el hecho que el Partido Republicano retomó el control de la Cámara del Senado. Todos estos factores le brindan un sólido mandato en los próximos 4 años. Mientras tanto, amigos, ¿qué pasará con las causas judiciales pendientes ahora que vuelve a ser presidente? El tiempo lo dirá. Y otra noticia destacada: un guardia de seguridad se enfrentó a delincuentes que asaltaban en una parada de buses de la capital. Ahora se lo considera un héroe. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Ten la bondad de pagar el pasaje, por favor. Fue una escena de verdadero pánico. Siga, por favor.
Muchos podrían haberse paralizado ante la intimidación de estos dos sujetos. El incidente ocurrió el miércoles, previo al feriado en la parada del corredor suroccidental, junto al Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Dos hombres ingresaron con actitud amenazante. No te estás dando 25, vuélveme a tu par. Ten la bondad de pagar. Se negaban a pagar el pasaje. Sigue, por favor. Ten la bondad de pagar el pasaje, por favor. Sigue, por favor. No es que estoy pagando. Sigue, por favor. Los dos jóvenes entraron ahí que no querían pagar el pasaje. O sea, estaba con mi hija. Y dice, no, papá, salgamos por alguna parte. Sí estaba amurallado por los dos delincuentes, porque el uno por un lado, el otro. Y querían romper los vidrios. Universo. Pasaje. Hermano, ¿quiere coger? Hermano, ¿quiere coger? Yo no le voy a dejar pasar. Ante la hostilidad de los individuos, el guardia de seguridad les advierte. Se están portando agresivos, se usa el uso progresivo de la fuerza. Pero ellos responden con actitud desafiante y repetidas amenazas. Yo también hago progresivo de mi fuerza. Hasta que el guardia de seguridad decide enfrentarlos. ¡A mí no me topes! ¡A mí no me topes! La Universidad Central se encuentra a solo 2 cuadras del lugar. Por eso, a esa hora, había muchos estudiantes que estaban vulnerables ante las posibles agresiones de estos sujetos. Nos comunicamos con representantes de la compañía de seguridad, quienes confirmaron que el guardia sigue trabajando, aunque fue reasignado temporalmente en el sur de la capital. El señor guardia, yo sí opino que está muy bien, porque el señor tiene también la manera de defenderse. E incluso había gente ahí. Claro, es plausible la actuación de los guardias de seguridad y deberían ser así. Creo que existe una ley del presidente en la que dice que tienen que defenderse. Si es que están ellos armados, pues darles lo merecido. Usuarios destacan la capacidad demostrada por el guardia, quien con una mano sostenía el teléfono para grabar, mientras con la otra sujetaba su tolete y enfrentaba a los dos sujetos que finalmente se retiraron de la parada. La Presidencia de la República anunció que asumirá el valor de la planilla de luz, equivalente a 180 kilovatios por hora por 4 meses. Antonio Mora tiene 85 años y en su casa viven 3 personas más, su hija, su yerno y su nieto, y nos da un detalle de los electrodomésticos que consumen diariamente y cuánto pagan de luz al mes. Somos aquí más, hacemos la comidita, ¿verdad? Los dormitorios, de noche que vienen se prende la televisión un rato. Nosotros pagamos $22. Ella sería una de las beneficiarias de la exoneración del cobro de planillas de electricidad de hasta 180 kilovatios hora, que fue emitido mediante decreto presidencial 442 y señala que el Estado asumirá este costo los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero del 2025, lo que para ciudadanos es un gran beneficio. Teniendo en cuenta la situación del país, sería un beneficio bastante grande. En mi caso, por mi zona no quitan la luz, entonces sería realmente una ventaja. Ahora nos preguntamos cómo las familias pueden ajustar su consumo para beneficiarse de esta medida. Según Charles Escobar, decano de la Facultad de Ingeniería de Electricidad de la Universidad Católica, la clave está en revisar su planilla de luz. Aquí identificará cuántos kilovatios hora ha consumido en meses pasados. Para saber cuál es su consumo actual, su planilla eléctrica, en la parte que dice consumo total del mes, que le va a dar un número y en la siguiente casilla le va a dar la unidad de kilovatios hora, es lo que una familia consume al mes. Entonces, esa va a ser su referencia. Por ejemplo, si una persona ve que está consumiendo 200 kilovatios hora al mes, ya sabe que tiene que reducir esos 20 kilovatios hora. Pero también es importante considerar que hay electrodomésticos que consumen más luz. Por ejemplo, la secadora, el microondas y la ducha eléctrica. Y estos se deben evitar usar en horas pico, es decir, de 18 a 22 horas. Otra opción es cambiar su casa a luces LED. Consumiría solo un 25% de un incandescente, es decir, 75% menos de un foco incandescente.
La planilla de 180 kilovatios hora corresponde a un valor aproximado de $20 en su planilla. En el caso de exceder, el usuario deberá cancelar la diferencia, según lo señalado por las autoridades. Amigos televidentes, pongan atención. A continuación les vamos a contar cómo evitar ser afectado por un rayo y qué hacer ante esta situación. ¿Por qué esperar a que pase un evento natural para recién ahí pensar en la precaución? Los jugadores que estaban en la cancha de fútbol en Perú fueron impactados por un rayo, pudieron haberlo evitado, pero que eso usted tiene que saber en casos como estos y precautelar su vida. Inmediatamente que hay lluvia y comienza a haber rayos en las nubes o en el cielo, hay que ir hacia un lugar seguro. ¿Cuál es un lugar seguro? Pueden ser las gradas que estén techadas o el interior ya de lo que es el estadio, ¿verdad? Es decir, los camerinos. ¿Por qué? Porque tanto la cancha como tal se moja y el estar el agua ahí es un excelente conductor para lo que es el rayo y que pueda a través del agua diseminarse muchos metros alrededor y puede afectar a las personas que están ahí. Si bien en varias regiones del país no es común este fenómeno natural, la ciudadanía, sin saber exactamente qué hacer, ya piensan en cómo protegerse. Buscaría refugio dentro de mi casa, qué sé yo, ponerme fuera del recaudo del problema que puede haber, pues, porque un rayo me mata. Yo me refugio en mi casa. ¿O al lugar más cercano donde hay un techado? Claro, un lugar más cercano, porque tengo que proteger mi vida. Porque usted sabe que de un momento a otro no se queda, porque uno por la televisión al menos sí me ha tocado ver que a veces un rayo lo ha muerto a la persona. Aproximadamente el 10% de las personas a las que les cae un rayo mueren, en su mayoría debido a un ataque cardíaco. Sin embargo, las lesiones que puede causar son algunas. Porque no solamente puede afectarle directamente el corazón, sino que puede afectar y puede quemar lo que es la piel. Puede también producir, ya sea estas quemaduras pueden ser de primero o segundo grado, y aparte puede dañar otros órganos, como los músculos, como el sistema nervioso, puede perder usted sensibilidad, puede lesionar los nervios periféricos, es decir, que usted puede perder tanto sensibilidad en manos, pies, hombros, brazos, etcétera, o puede dejar de moverlos. Y no solo es indispensable saber qué hacer, sino cómo actuar ante ver a una víctima que fue afectada por un rayo. Es por eso que debe prever que el lugar en el que estén sea seguro. Y así llegamos al final de Impacto Semanal, amigos. Gracias siempre por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más información a las 13 y a las 20 horas aquí en Impacto Semanal.